Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra congregación, Iglesia Cristiana Jesús Rey de Reyes. Bienvenidos a este tiempo, a este espacio de meditar la palabra del Señor, de escudriñar, estudiar, meditar la palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias al Señor siempre y en primer lugar en nuestro corazón la gratitud que debe de haber hacia el Señor por el hecho de que nos da la bendición de podernos congregar en esta noche, aunque cada uno desde nuestras casas podamos hacerlo, mis hermanos, a través de esta vía, a través de este medio, por la coyuntura que estamos viviendo en este tiempo, en términos de pandemia, en términos de lo que está sucediendo no solamente en nuestro país, sino también en otras partes o en todas partes de nuestro mundo. Pero gracias al Señor, que Él se preocupa por traernos la palabra, darnos el alimento espiritual que Él sabe necesitamos. También gracias a Él que está Él trabajando en nuestras vidas, equipándonos y preparándonos para lo que significaría para nosotros como iglesia el tiempo que se avecina de parte del Señor, con miras a que la iglesia siga llevando a cabo el plan de Dios, el propósito de Dios, que tiene que ver evidentemente con lo que las escrituras nos enseñan como plan general de Dios, que es rescatar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es el hombre por consecuencia de su pecado, por consecuencia de sus pecados. De sus pecados, el hombre continúa perdido, continúa alejado de Dios, apartado completamente de Dios, viviendo únicamente a su manera, viviendo únicamente a los placeres de su naturaleza humana, a los placeres que brinda este mundo y que lo alejan completamente de Dios. El ser humano está perdido y Dios lo quiere rescatar. Desde el principio, desde que el hombre tomó la mala decisión de pecar contra Dios, lo vemos ahí en Génesis capítulo 3, Dios manifestó su deseo de rescatarlo, de salvarlo, no porque el hombre camina a una condenación para pasar a una eternidad sin Dios y en un lugar que evidentemente no quisiéramos ninguno de los que ya conocemos a Dios estar en los zapatos de los que no lo conocen aún, y ese lugar definitivamente existe, llamado infierno, llamado también lago de fuego y azufre. Es un lugar que existe y está preparado para todos aquellos que pasen a la eternidad en incredulidad, es decir, sin Cristo en sus corazones. Por eso Dios quiere rescatar al ser humano y Dios quiere hacerlo usando nuestras vidas, usando a su iglesia. Pero bien, vamos a meditar la palabra en esta noche. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Les invito a cerrar sus ojos. Les invito a conectarse ya en su corazón. Busquemos conectarnos con el Señor, con la palabra, aunque ya venimos conectados en este tiempo de adoración, en este tiempo de intercesión. Pero vamos a conectarnos ahora con la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos todas las gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. En esta noche, Padre, venimos a buscar dependencia total de ti, porque consideramos, confesando en esta noche, Señor, que somos inútiles para estudiar tu palabra si lo hacemos solos. Somos inútiles para meditar y estudiar tu palabra si es que no dependemos de la enseñanza, de la dirección o guía y revelación de tu Espíritu Santo. Por eso en esta noche, Señor, venimos con toda humildad en nuestro corazón a ponernos bajo la cobertura de la dirección y de la enseñanza de tu Espíritu Santo en esta noche. Que sea Él quien nos hable a nuestro corazón, Señor. Que no nos hable al alma, Padre, que nos hable a nuestro corazón, para que en nuestro corazón, Señor, tome la decisión de cambio,
tomemos decisiones de cambio, seamos tomando decisiones de corregir y dejarte corregir a través de tu palabra, a través de tu espíritu en nuestros corazones y por ende también en nuestras vidas. Tú nos conoces y sabes lo que necesitamos escuchar, sabes lo que necesitamos recibir, sabes en lo que necesitamos ser enseñados, corregidos en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos, Señor, a merced de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo quiero que usted, si tiene su Biblia a la mano, y espero, como siempre, que usted siempre tenga su Biblia a la mano en la reunión que participe de la iglesia o en toda reunión de cristianos, usted tiene que siempre tener la palabra del Señor. Busque el libro a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo 18, versículo 19 y versículo 20. Es la porción que Dios puso en mi corazón desde el día de ayer para que meditáramos, compartiéramos, porque es aquí donde Dios quiere usar su palabra para hablarnos a nosotros en esta noche. Vamos a leer la palabra, dice en el verso 18, Efesios capítulo 6, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, haciendo referencia al apóstol Pablo, quien escribe esta carta, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Bien, mis amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Estos versículos están en un contexto de lo que se viene hablando, de lo que se viene mencionando en toda esta carta. Cuando llegamos a los versos 18, 19 y 20, prácticamente estamos ya llegando a versículos que están casi de finalizar esta carta o este libro. Estamos en el último capítulo de este libro, que es el capítulo 6, y prácticamente bordeando los últimos versículos de esta carta. Pero esta porción está dentro de un contexto de enseñanzas prácticas. El libro de Efesios está dividido en dos partes. Los primeros 3 capítulos hablan acerca de la obra de Dios en la vida del creyente por medio del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Habla los primeros 3 capítulos de esa obra sobrenatural que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Habla del estado posicional que tenemos delante de Dios, producto de esa obra sobrenatural que Dios ha hecho por medio de Jesús y del Espíritu Santo, en la cual estos primeros 3 capítulos nos enseñan y nos dicen que nuestro estado posicional es de santidad. Somos santos delante de Dios. Cuando vamos al capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, el apóstol Pablo habla en términos de vida práctica. Y en términos de vida práctica, como resultado o evidencia de lo que ya somos por estar en Cristo, que somos, dice la Escritura, ahí en ese libro, somos santos. Hemos sido apartados, hemos sido consagrados, apartados y separados para Dios. Para Dios, delante de Dios somos santos y delante de Dios ya estamos consagrados, apartados, separados para vivir como Dios quiere, para vivir como a Dios le agrada. Y ese estado posicional de santidad lo ha hecho Dios en nosotros por medio de Jesús y de su Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos al capítulo 4, 5 y 6, donde el apóstol Pablo da una serie de indicaciones, instrucciones, directrices de
en lo que el santo, el que está en el estado de santidad, perdón, delante de Dios, que somos los hijos de Dios, cómo debe ser nuestra vida. Debemos de vivir a la luz de ese estado de santidad que ha sido hecho de parte de Dios en nosotros por estar en Cristo. Entonces, esta vida práctica es la que nosotros tenemos que integrarla a nuestra vida para que vivamos a la luz de lo que ya Dios ha hecho como obra en nosotros en cuanto al estado posicional de santidad que tenemos. Entonces, cuando vamos al verso 18 y verso 19, nos encontramos aquí de que el tema del cual está hablando el apóstol Pablo en estos 3 versículos es la oración. No habla de orar, habla de velar en ello, habla de perseverar en ello, habla de súplica, menciona nuevamente puntos específicos en relación a la oración. Entonces vemos que el tema aquí es de la oración, pero aquí está hablando Pablo de la oración en un término práctico, en la vida de los creyentes. La oración, mis amados hermanos, la oración debe ser parte de nuestra vida práctica como hijos de Dios. Entonces, en esta noche, mis queridos y amados hermanos del Señor, esta noche queremos seguir aprendiendo lo que el Señor nos enseña sobre la oración. La semana pasada meditamos acerca de la actitud del apóstol Pablo para orar por la iglesia de Cristo. Y vimos lo que el apóstol Pablo pedía a Dios para la iglesia. Lo que el apóstol Pablo pedía a Dios, ¿no? Los puntos o los motivos por los cuales oraba y le daba gracias a Dios el apóstol Pablo delante de Dios cuando oraba por la iglesia, cuando oraba por los cristianos, cuando oraba por los santos. Recordemos una vez más que la palabra santos aquí no tiene nada que ver con seres humanos que han sido canonizados por religiones. No, la palabra santos en la Biblia, la palabra santos refiere a personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas y que por recibir a Cristo y al Espíritu Santo para siempre han sido consagrados, apartados para vivir una vida que le agrade únicamente a Dios. Eso significa santos en la Biblia. Ahora, en este pasaje que hemos leído hace un momento, el Señor les decía, enseña sobre la oración en términos prácticos, es decir, que la oración tiene que ser parte de la vida práctica de los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, en tu vida práctica tiene que ser marca evidente la oración. La oración. Si alguien dice ser hijo de Dios, pero carece en términos prácticos de oración en su vida, si es indiferente en términos prácticos a la oración en su vida, entonces algo está sucediendo con ese que dice ser hijo de Dios. O tal vez no ha llegado todavía a tener un real y verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Pero eso solamente lo sabe Dios en la vida de esa persona. Nosotros no podemos juzgar lo que no podemos porque se trata de asuntos internos, de asuntos del corazón, donde solo Dios tiene la potestad y capacidad de poder ver, conocer y por ende juzgar. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios y ningún ser humano tiene esa autoridad y capacidad que solamente descansa en Dios por ser Dios. Amén. Pero decíamos hace un momento que en este pasaje el Señor nos enseña también acerca de la oración en términos prácticos. Dios nos enseña sobre la oración, pero también, mis amados hermanos, Dios nos da instrucción o mandamiento acerca de la oración. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad.
tu responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de aquellos que realmente somos verdaderos hijos de Dios, realmente caminamos como verdaderos cristianos. Es nuestra responsabilidad cuidar que estemos obedeciendo sus directrices sobre la oración. Y eso es un poco lo que vamos a ver en esta noche, las directrices de Dios respecto a la oración en lo que se enseña en estos 3 versículos, en esta porción de las Escrituras, ¿no? Y seguramente tendríamos que plantearnos en esta noche una pregunta. ¿Estamos obedeciendo las directrices de Dios sobre la oración? ¿Estoy caminando como cristiano en una vida práctica en cuanto a la oración en mi vida? Mis amados hermanos, para Dios es muy importante que sus hijos tengamos una vida de oración. Para Dios es muy importante que sus hijos tengamos una vida práctica de oración. A Dios no le alcanza en nuestras vidas que nosotros hablemos de la oración, conozcamos de la oración, sepamos de la oración, aún hayamos sido enseñados en la oración, pero no tengamos una vida práctica de oración. O sea, no le alcanza al Señor ello. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos enseña en su palabra en relación al tema de la oración o a cualquier otro tema que encontramos en las Escrituras, de la cual Dios quiere enseñarnos, de la cual Dios quiere tratarnos, el fin de que Dios nos enseñe es para que esa enseñanza, es para que esas directrices en relación a esa enseñanza sean integradas de manera práctica en nuestras vidas. No solo que las conozcamos, sino que sea práctica en nuestras vidas. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita el libro y el capítulo y versículo, pero dice la Escritura que Dios nos manda a ser más hacedores que oidores de la palabra del Señor. Eso pone en evidencia entonces la intención de por qué Dios nos enseña muchos temas y nos da muchas directrices en relación a esos temas para nuestras vidas. Porque el fin de Dios es que lo que Él nos enseñe, nosotros lo hagamos parte de nuestra vida. Nosotros lo llevemos al plano, práctico de nuestras vidas. Práctico de nuestras vidas. Entonces, para Dios es muy importante que tengamos una vida práctica de oración. Es decir, que Dios quiere que nosotros seamos disciplinados en la oración. Miren, mis amados hermanos, Dios es un Dios de relación personal. La relación, cuando Dios la inició con su pueblo de Israel, cuando Dios la inició aún con Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, fue en términos de relación personal. Fue en términos de relación personal. Dios es un Dios de relación personal. La relación que Él quiere tener con nosotros, sus criaturas creadas, la relación que Dios quiere tener con nosotros, sus hijos, inicia fundamentalmente o parte de una relación personal que Él quiere tener con nosotros. Él tiene una relación personal con cada uno de sus hijos. Y mis amados hermanos, nosotros debemos también tener esa relación personal con Él como hijos de Dios que somos. Y para ello debemos usar la oración. Debemos usar la oración. Si nosotros queremos tener una relación personal con Dios, nosotros tenemos que usar la oración. La oración es un canal. La oración es una vía de relación personal con Dios. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos enseña mucho en su palabra acerca de la oración. ¿Por qué?
porque es una vía vital. Es una vía vital que Él creó, por medio de la cual nos podemos nosotros relacionar de forma personal con Él y por medio de la cual también podemos tener una relación de forma corporativa o de forma corporal con Él cuando ya hablamos del cuerpo que es la iglesia, cuando ya hablamos en términos de iglesia, cuando nos reunimos, por ejemplo, cuando nos reunimos todos para orar. Estamos hablando de la función corporal o de la función corporativa. Y en esa forma también Dios estableció que la vía habitual de relacionarnos de Él como congregación es a través de la oración. A través de la oración. Pero mis amados hermanos, también es verdad que para muchos en la iglesia parece que la oración no ocupa un lugar de atención o de importancia en sus vidas. Una de las cosas que vemos en estos tiempos y a lo largo del tiempo, por lo menos por muchas décadas, que hay una despreocupación de gran parte de gente que va a la iglesia, de gente que participa de la iglesia y de gente que dice que es cristiana, que dice que es seguidora de Cristo, que es discípulo o discípula de Cristo, que se identifica y se presenta a donde va como cristiano, pero caminan muy despreocupados de la oración en términos prácticos, poniendo en evidencia definitivamente que en sus vidas no hay mucha atención o no consideran como muy importante orar. Cito un ejemplo que viene a mi mente en este momento. Por ejemplo, una de las cosas que se observa en el plano, en el ámbito de la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un concierto de música cristiana, de algún grupo cristiano, de algún cantante cristiano muy conocido, un grupo cristiano muy conocido, ese lugar del concierto, el lugar donde se va a realizar el concierto, generalmente o siempre revienta de gente cristiana, revienta de gente, ya sean jóvenes adultos, jóvenes adolescentes, pero los conciertos de música cristiana generalmente siempre revientan de gente, dentro del recinto y fuera del recinto también. Vemos colas formándose para entrar y participar del concierto cristiano o de música cristiana, lo cual no estoy diciendo con esto que sea malo ir a un concierto de música cristiana, ya sea de un grupo cristiano o de un cantante cristiano. No, de ninguna manera estoy diciendo que sea malo eso, pero sí quiero que veamos que a veces nuestro corazón no establece los patrones correctos de importancia hacia una u otra cosa dentro de lo que es la vida cristiana. Pero cuando se convoca a la iglesia, cuando se convoca a los creyentes a un culto o a una reunión de oración, la realidad no es la misma. No es la misma realidad que vemos cuando se convoca a un concierto de música cristiana. No vemos que la respuesta de los cristianos sea la misma. Nos encontramos con una realidad diferente. De pronto nos encontramos de que unos cuantos pocos hermanos que asisten a la reunión de oración de la iglesia. Y digo yo, o pregunto yo, ¿es menos importante la reunión o el culto de oración en la iglesia? ¿Es menos importante en relación a un concierto de música cristiana? Si miramos las escrituras, mis amados hermanos, la respuesta es no. La respuesta es no. La oración, el culto de oración, la reunión de oración
o la oración personal en términos prácticos no puede ser menos y no es menos que un culto, que un concierto de música cristiana. No, mis amados hermanos, la oración, ya sea en términos de culto, ya sea en términos de reunión grupal o de un grupo pequeño de oración, ya sea en términos de prácticos de oración personal, es más importante que un concierto de música cristiana. Y el hecho que sea más importante no excluye de ser importante un concierto de música cristiana. Pero tenemos que aprender, mis amados hermanos, a la luz de este ejemplo, de que debemos saber cómo orientar en nuestro corazón las prioridades de importancia en lo que practicamos en nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Entonces, a la luz de lo que Dios quiere que meditemos en esta noche, del pasaje que hemos leído de Efesios capítulo 6, verso 18 al 20, vemos que Dios quiere enseñarnos, vemos que Dios quiere que aprendamos, vemos que Dios quiere que corrijamos si tenemos que corregir. ¿Cómo quiere Dios que respondamos a la oración? Si para Dios es algo muy importante y es un canal o una vía vital por medio de la cual nos relacionamos con Él de manera personal y nos relacionamos con Él como cuerpo de Cristo, como iglesia que somos de Él, entonces tenemos que poner mucha atención a cómo es que Dios quiere que respondamos. Porque más importante para nosotros es poner atención en nuestro corazón y en nuestra vida a lo que le importa a Dios para nuestra vida, a lo que le importa a Dios en cuanto a nuestra respuesta de vida en lo que Él espera, en este caso de lo que estamos meditando, que es la oración. Entonces, vamos a ver cuatro cosas que este pasaje menciona, que este párrafo que habla de la oración en términos prácticos nos van a enseñar y recordar de cómo Dios quiere que nosotros respondamos a la oración. Entonces vayamos al primer punto. Vayamos al primer punto. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero aquí esto tenemos que mirar el principio en dos partes. ¿Cómo quiere Dios que respondamos a la oración? Pues el pasaje empieza diciendo en el verso 18, orando en todo tiempo. Mis amados hermanos, se nos manda en la palabra del Señor, se nos manda a orar en todo tiempo. Se nos manda a orar en todo tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿está orando en todo tiempo? Porque aquí ya estamos hablando del aspecto práctico de la oración. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted tiene que estar caminando de manera práctica en función a esto que Dios considera y enseña que es vital para nuestras vidas como hijos de Dios. Se nos manda a orar en todo tiempo. Algunos refieren que este aspecto de cómo debemos orar significa que debemos orar en todo momento. Y eso no es incorrecto. Sí debemos orar en todo momento, mis amados hermanos. Sí debemos orar en todo momento. Sí debemos orar no importando si el momento es bueno o si el momento es malo. Quiero decir con esto que sí debemos orar, sea que estemos pasando momentos buenos o sea que estemos pasando momentos malos. El punto es que Dios quiere que respondamos a la oración en tiempos buenos, en momentos buenos, en momentos malos, no importando si el momento es bueno o el momento es malo. Dios quiere que nosotros respondamos en término práctico a la oración, que oremos en esos momentos, que oremos en esos tiempos, que oremos en esos momentos. Sean momentos de circunstancias buenas o sean momentos de circunstancias malas, Dios quiere que oremos. Y mis amados hermanos,
Hay momentos de situaciones o circunstancias malas o momentos malos en que no queremos orar por lo que estamos experimentando, por lo que estamos pasando. Hay momentos que son buenos, muy buenos, y por ser muy buenos y sentirnos muy contentos, también nos vamos al extremo y no queremos orar en esos tiempos. Nuestra naturaleza humana es compleja, es complicada. Por esa razón Dios nos dio de su espíritu y por esa razón Dios compartió, parte de su naturaleza divina para que podamos vivir realmente como Él quiere que vivamos. Para que podamos tener la capacidad de decidir y de ceder y de alinearnos en la práctica lo que Dios quiere que nos alineemos en la práctica con motivo de relacionarnos de manera personal con Él, con motivo de que podamos tener crecimiento en nuestra relación con Él. Él no vino a tener una relación con nosotros para que nosotros la tengamos con Él y no crezcamos en esa relación. ¿Qué sentido tendría entonces para nuestras vidas tener una relación personal con Dios si nunca va a crecer? ¿Qué sentido tendría para la vida de un hombre y una mujer tener una relación con un hombre o una mujer en el marco de lo que Dios aprueba y es correcto tener una relación entre un hombre y una mujer? Pero que no crezca esa relación, que no se desarrolle esa relación, no tiene sentido. No tendría ningún sentido. Pero veamos algo más aquí, en cuanto a orar en todo tiempo. Cuando estudiamos la palabra tiempo en el original griego, encontramos que la palabra tiempo significa tiempo fijo o apropiado. Tiempo fijo o apropiado. Entonces vamos a añadir un poco más de enseñanza a lo que Dios espera de respuesta con nosotros o hacia nosotros, de que debemos orar en todo tiempo. Quiere decir que debemos orar en todo momento, sea bueno, sea malo, circunstancia buena, circunstancia mala. ¿Dios quiere que oremos? Sí. Pero miren aquí, complementemos esto. La palabra tiempo significa tiempo fijo o apropiado. También refiere en su significado original a calidad de tiempo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos enseña, nos recuerda aquí, cuando nos manda a orar en todo tiempo? Que siempre fijemos un tiempo apropiado para orar, que le demos calidad de tiempo a la oración, es decir, que dediquemos a la oración en el tiempo que hemos fijado, sea que el momento sea malo, sea que el momento sea bueno, sea que la circunstancia en la que nos encontremos sean buenas o malas, sea lo que estemos viviendo, bueno o malo. Dios quiere que fijemos un tiempo apropiado para que le demos calidad de tiempo a la oración. Mis amados hermanos, cuando hablamos de calidad de tiempo, hablamos de invertir, de dedicar tiempo a algo o a alguien. En este caso, estamos hablando de la oración. Y la mejor forma de desarrollar un hábito o disciplina de oración en términos prácticos es fijar un tiempo diario en el cual no debemos negociar con nada ni con nadie, para dedicar calidad de tiempo, para dedicar ese tiempo a orar, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hay los que tienen tiempos vagos de oración. No le dan calidad de tiempo a la oración. Oran 2 minutos en el desayuno antes de irse a trabajar. Y ya no hay tiempo. Y ya no hay tiempo. No tengo tiempo porque tengo que irme a trabajar. Estoy muy apurado, voy a orar 1 minuto, voy a 2 minutos. En el camino voy a orar sentado en el micro, si es que voy en el micro. Y de pronto subo al micro y no oro porque cierro los ojos y me quedo dormido. Y cuando abro los ojos, o ya me pasé del lugar donde tengo que, del lugar de mi destino, o es que abro los ojos cuando justo tengo que bajar en el paradero de destino. No, mis amados hermanos, eso no es calidad de tiempo.
Calidad de tiempo para orar significa que yo voy a fijar un tiempo, voy a escoger un tiempo, voy a fijar un tiempo apropiado, un tiempo fijo y apropiado para invertir o dedicarme a orar. Dedicarme a orar, eso es calidad de tiempo. Eso es calidad de tiempo para la oración. La palabra del Señor, miren, no tenemos excusas para esto. Porque a los cristianos nos encanta excusarnos cuando no estamos practicando algo que Dios nos manda y espera que lo practiquemos. Y para el tema de oración, he escuchado, mis amados hermanos, en todos los años que tengo de creyente, en los años de ministerio, muchos y diferentes tipos de excusas. No, no puedo orar por esto, no puedo orar por acá, por lo de aquí, por lo de acá. Siempre el creyente que no ora, que no tiene una vida práctica de oración, que tiene una vida descuidada de oración, que no le da importancia a la oración, siempre tiene una excusa para decir por qué no puede orar o dedicar calidad de tiempo a orar. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Las excusas son pretextos de justificación que Dios no acepta. Porque la palabra dice en Eclesiastés que Dios nos ha dado tiempo para todo. Dios nos ha dado tiempo para todo. No tenemos justificación para decirle al Señor, Señor, no puedo dar calidad de tiempo a la oración. Señor, no puedo orar en todo tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que ver a mi familia, porque tengo que descansar, porque estoy cansado, porque tengo que levantarme temprano para trabajar. No hay excusa. El Señor te va a decir, pero yo he determinado y he creado tiempo para ti, para que tengas tiempo para todo. El problema no es el tiempo, el problema no es Dios, el problema eres tú o yo, que no sabemos cómo administrar el tiempo y en la administración del tiempo fijar un tiempo prudente o apropiado para dar calidad de tiempo a la oración. Mis amados hermanos, tenemos que reordenarnos en este aspecto de la oración. ¿Tienes un tiempo fijo o fijado, apropiado para orar? ¿Le das calidad de tiempo a la oración cada día, hermano, hermana en Cristo, iglesia del Señor? Hermano, nuestro compromiso con Dios se evidencia cuando le damos calidad de tiempo a la oración. Si tenemos compromiso con Dios, debemos tener compromiso para orar, sea personalmente o sea con la iglesia. Porque Dios creó la oración como una vía vital de relacionarnos con Él. ¿Cómo puedo decir que camino comprometido con Dios? ¿Cómo puedo decir que tengo compromiso con Dios si no me gusta orar? Si no doy calidad de tiempo a la oración en mi casa y no participo de la calidad de tiempo que hay en la iglesia a través de las reuniones de oración que tenemos para orar con la iglesia. ¿Cómo puedo decir que tengo compromiso con Dios? Mis amados hermanos, nuestra vida tiene que alinearse a lo que Dios nos enseña en su palabra, no a lo que yo pienso que debe de ser. Segundo, en cómo Dios quiere que respondamos a la oración. Dice el pasaje que debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice orar en todo tiempo, lo acabamos de ver como número 1. Y número 2 dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí la idea, cuando dice el Señor que debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu, aquí la idea con toda oración y súplica indica que debemos pensar en orar en todo tipo de peticiones. Sean peticiones de finanzas o económicas, sean peticiones peticiones de provisión, peticiones de sanidad o sanidades, de salud, peticiones familiares, peticiones laborales, peticiones en cuanto a que necesitamos
buscar en oración respuestas a ciertas cosas que no entendemos en el diario vivir y que solamente Dios nos las puede responder en una relación personal que tenemos con Él o en una relación que podemos tener como iglesia con Él a través de la oración. Él puede darnos respuestas a cosas que no entendemos como iglesia, a cosas que no entendemos como cristianos en nuestra vida personal, en nuestro desarrollo personal, en nuestra relación con Él, o de lo que Él nos pide que hagamos en muchos momentos. Necesitamos entender y necesitamos respuestas de entendimiento de parte de Dios. Y dice la Escritura que debemos suplicar por esas peticiones. Es decir, que debemos rogar, mis amados hermanos, con humildad y sumisión al Señor. ¿Y por qué significa suplicar o rogar con humildad y sumisión por estas cosas? Mis amados hermanos, he escuchado a muchos pedirle al Señor cosas en oración, planteándole a Dios condiciones. Señor, si tú me das esto que yo necesito, entonces yo me voy a comprometer a hacer esto contigo. Señor, si tú me suples esta necesidad, entonces yo voy a participar de los estudios bíblicos. Señor, si tú me das esto o haces esto por alguien de mi familia, o si tú me ayudas a conseguir lo que estoy buscando y no puedo conseguir solo, pero tú me lo puedes dar, entonces yo te prometo que voy a alinearme más a la iglesia, te prometo vivir para agradarte a ti. Mis hermanos, eso no es así. Eso no es así. Usted no tiene que ponerle condiciones a Dios para negociar que Dios le dé lo que usted necesita. Nosotros no tenemos que condicionarlo a Dios para que Él nos dé algo a nosotros. Por eso tenemos que ir con humildad y sumisión al Señor. Señor, necesito esto y sé que tú me lo puedes dar. Si está en tu voluntad, dámelo. Ayúdame a alcanzar esto. Pero no lo condiciones al Señor. No le digas que si te da Él esto, entonces tú vas a corregir tu vida. No, mi amado hermano, tú tienes una responsabilidad como hombre y mujer de Dios. Y el ejecutar tu responsabilidad no la puedes plantear en oración como una condición para negociarla en que Dios haga algo a favor tuyo. No sé si me estás entendiendo, mi amado hermano y hermana, en esta noche. Debemos de rogar, debemos suplicar por estas peticiones, por estas necesidades, por todo tipo de necesidad o de peticiones de necesidades, pero lo debemos hacer con humildad y sumisión al Señor. Tú no necesitas negociar con Dios para que Él te dé algo. Él te lo va a dar por voluntad, por amor, por misericordia y porque Él es soberano. Por eso tenemos que venir con humildad y sumisión en oración para rogarle. Pero también la idea de Dios aquí es que apliquemos a todas las formas o tipos de oración que podamos pensar. Por ejemplo, con toda oración y súplica en el Espíritu significa todas formas o tipos de oración. Por ejemplo, grupos o reuniones de oración. Dios quiere que participemos o que oremos en grupos de oración, en cultos de oración, en reuniones de oración de nuestra iglesia, en oración de corte individual, oración en silencio, oración clamando, oración mientras caminamos, oración de rodillas, oración gimiendo, oración constante, oración ferviente. Oración en la mañana, oración en la tarde, oración en la noche. En otras palabras, Dios solo quiere que ores y ores en cualquier forma o tipo. Por eso dice con toda oración. Significa con todo tipo de peticiones y con todas formas de oración que podemos aplicar. De la manera que no tengamos excusa de que no podemos orar porque estamos caminando en la calle, de que no podemos orar porque viajamos en un ómnibus, de que no podemos viajar porque estamos en grupo. No, mis amados hermanos, de cualquier forma Dios quiere que ores y ores. Aleluya.
en todos los tipos, en todo tipo de peticiones, en todo tipo de forma de oración. Debemos orar, dice, en el Espíritu. Dios quiere entonces que cuando oremos seamos certeros, mis amados hermanos, y eficaces. Dios quiere que cuando oremos, tú y yo, sea que oremos como iglesia o sea que oremos de manera personal, Dios quiere que seamos certeros, es decir, que tengamos seguridad de lo que estamos orando, que tengamos seguridad de lo que estamos pidiendo y que seamos eficaces cuando estamos orando, es decir, que estemos seguros de que estamos alcanzando y que vamos a lograr lo que estamos pidiendo, pero no en nuestras oraciones que descansan en nuestra capacidad o en nuestra habilidad humana. Así no funciona, sino dice en el Espíritu, lo cual significa que debemos orar con la dirección y revelación del Espíritu Santo sobre lo que estamos pidiendo y sobre lo que estamos buscando de parte de Dios en oración. De manera que ahí, cuando es con la dirección y la revelación del Espíritu, ahí nosotros podemos estar seguros de que vamos a alcanzar y lograr que Dios nos dé o responda nuestra oración. ¿Por qué en el Espíritu? Porque la palabra del Señor dice que somos torpes para orar, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Y pedimos mal porque lo hacemos sin la dirección y la revelación del Espíritu. ¿Por qué? Necesitamos del Espíritu, de la dirección y revelación del Espíritu, porque el Espíritu sí puede conocer cuál es la voluntad de Dios en su corazón en relación a lo que vamos a pedir, en relación a lo que vamos a buscar en oración. Por lo tanto, Él nos puede decir y nos puede guiar cómo debemos orar correctamente por lo que vamos a pedir, por lo que vamos a buscar en oración. Aleluya. Aleluya, que Dios quiere que oremos y seamos certeros y eficaces al orar en su presencia. Tercer punto que nos enseña el pasaje de cómo Dios quiere que respondamos a la oración. Dice ahí en el versículo 18, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 3, cuando dice velando en ello, está hablando de la oración. Velando en la oración, velando en todo tipo de oración, dice con perseverancia. Significa que Dios quiere que velemos con perseverancia en la oración. Este es el tercer punto que debemos tener presente en una vida práctica de oración. Mis amados hermanos, Dios quiere que tengamos mucho cuidado de no perder el paso en la disciplina de la oración. Dios quiere que no nos descuidemos de la oración. Pero parece que a muchos no les interesa esa opinión o ese deseo de Dios. Es por ello, mis amados hermanos, que Dios nos manda a velar con perseverancia, para que no nos descuidemos, para que no perdamos el paso. Dios nos manda a velar con perseverancia. Esto significa que debemos mantenernos continuamente en alerta en cuanto a que no falte la oración en nuestra vida diaria. Que no falte la oración práctica en nuestra vida diaria. Dios quiere que nos mantengamos continuamente alertas y estemos fijándonos, cuidando de que no falte cada día nuestra práctica de oración diaria. Porque es nuestra responsabilidad que velemos y Él nos manda a que velemos, a que estemos atentos a que no nos falte la oración en términos de manera personal como también congregacional. Mis amados hermanos, en término congregacional nunca va a faltar reunión de iglesia. Tiene usted el día jueves como hoy para orar con la iglesia. Tiene el día lunes, el día martes y el día viernes que fijamos un tiempo de 15 minutos para reunirnos por ese espacio de tiempo y darle calidad de tiempo en esos 15 minutos, darle calidad de tiempo al Señor en orar por diferentes motivos y necesitamos unirnos para ello como iglesia. En el término o en el plano de iglesia, a usted no le va a faltar
tiempo y día para orar con la iglesia. Pero usted tiene que fijar su tiempo para orar diariamente al Señor. Y usted tiene que velar que ese tiempo no le falte. ¿Estás velando con perseverancia, que no falte tu vida de oración personal y con la iglesia, mis amados hermanos? Veamos el cuarto y último punto que nos enseña de cómo Dios quiere que respondamos en términos prácticos a la oración. Y dice ahí en el versículo 19, perdón, me había adelantado, estábamos meditando en el punto 3 en relación a velar con perseverancia en la oración, y ahora sí vamos a lo que había mencionado hace un momento, que es velar con perseverancia en orar por todos los santos. Dice el verso 18, y con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Miren, aquí esto es muy interesante y poco atendido por un gran porcentaje de gente en la iglesia. Ahora en el punto 4 el Señor nos dice en términos prácticos que debemos velar con perseverancia en cuanto a orar por todos los santos. En el punto anterior era velar con perseverancia en cuanto a la oración, que no nos falte nuestro día a día de oración. Ahora en el punto 4 nos dice que debemos velar con perseverancia en cuanto a orar por todos los santos. Aquí encontramos que la voluntad y el deseo de Dios es que cada uno asuma su compromiso de orar por todos los santos. Mis amados hermanos, aquí los santos son todos los hijos de Dios. Y se nos manda a mantenernos alerta en cuidar que no falte la oración por nuestros demás hermanos en Cristo. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que en estos tiempos que no nos estamos congregando físicamente, es muy importante que en estos tiempos nos relacionemos los unos a los otros en los que somos parte de esta iglesia. Es muy importante que nos estemos relacionando unos a otros en la iglesia, pero pastor, no nos podemos frecuentar por razón de que tenemos que cuidarnos unos a otros también por el tema del virus. Sí, mis amados hermanos, pero tienes un teléfono, tienes un internet, tienes un WhatsApp, tienes un minuto para llamar a tu hermano y a tu hermana y preguntarle: mi hermano, ¿cómo estás? Hermana amada, ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por ti en algo que necesitas? Porque yo quisiera que tú me apoyes en oración en esto. ¿Quisieras que yo te apoye en oración en algo? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas apoyo de algo? Te tomas un momento, un tiempo en el día interdiario para escribirle un mensaje, no por el grupo del WhatsApp, sino un mensaje directo a su chat directo o personal de tu hermano o de tu hermana en Cristo, y decirle: hermano, hermana querida, estoy orando por ti para que no te falte tu fe en este tiempo. Hermano querido, estoy orando por ti para que no te falte el trabajo en este tiempo. Hermano querido, estoy orando por ti para que Dios te cuide y te proteja de que no te contagies con este virus cuando te vayas al trabajo. Mis amados hermanos, no tenemos que perder esa relación de familia de Dios que debemos de tener. Es muy importante para Dios y es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Por eso Dios nos manda a mantenernos alerta en cuidar que no falte la oración por nuestros demás hermanos en Cristo. Es muy importante que no dejemos de relacionarnos en este tiempo para desarrollar una mayor confianza unos a otros como hermanos en la fe y familia de Dios que somos, y poder compartir algunas cosas que no podemos llevar solos y necesitamos de la oración de otros. ¿Y quién mejor que un hermano, una hermana en Cristo? Hay muchas cosas por las que nuestros hermanos necesitan de nuestra oración. Pero en el contexto de lo que estamos meditando, y para ir terminando ya esta noche,
el apóstol Pablo, o Dios por medio del apóstol Pablo, nos enseña aquí que también hay otras razones por las cuales debemos orar por todos los santos. Y cuando se habla de todos los santos, aquí están involucrados los cristianos que son las ovejas de la iglesia, como ovejas de la iglesia que somos todos, pero también implica a los que son ministros o pastores que estamos dedicados a la obra del Señor. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en los 2 últimos versículos. Dice, orando por todos los santos y por mí, dice. Pablo era un apóstol, era un ministro del Señor y él estaba pidiendo a la iglesia que orara por él y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Cristo como debo de hablar. Mis amados hermanos, aquí hay 4 cosas por las cuales debemos orar también por nuestros hermanos en Cristo y por nuestros pastores. En este caso, por los pastores de la iglesia donde Dios te ha puesto, partiendo principalmente de ahí. Y luego podemos orar por otros pastores y otros ministros y por otros hermanos que congregan en otra iglesia, que también son parte de nuestra familia de la fe. Número 1, debemos orar por palabras adecuadas. Debemos orar para que Dios ponga palabras adecuadas para dar a conocer el evangelio. Señor, debemos pedirle al Señor que le dé palabras adecuadas a nuestros hermanos en Cristo, a mi pastor. Dale palabras adecuadas para que Él siga dando a conocer el evangelio, para que Él siga predicando y me siga alimentando con tu palabra. Padre, oro por mi hermano tal para que cuando él trabaje en su centro de labores, tú le pongas palabras adecuadas en su boca para que él dé a conocer el evangelio. Amado hermano, ¿oras así por los santos? ¿Oras así por tu pastor? ¿Por tus hermanos en Cristo? Número 2, debemos orar también por denuedo. Denuedo significa valentía poderosa que la produce el Espíritu Santo para que no tengamos temor o miedo de compartir el evangelio. Debemos pedir para que Dios le dé denuedo a nuestros hermanos, para que Dios le dé más denuedo a nuestros pastores, para que Dios le dé más denuedo a nuestros hermanos de nuestra iglesia y para que ellos tengan la valentía poderosa de seguir compartiendo el evangelio. Y también debes de pedir por ti mismo estas 2 cosas que ya estamos mencionando. Debes de pedir por ti, debes de pedir por tus hermanos en Cristo y debes de pedir por tus pastores. Número 3. Dice el Señor que debemos orar para que, a pesar de los impedimentos que podamos estar teniendo en nuestras vidas, de nuestros días, le pidamos en oración seguir compartiendo el evangelio. Miren, el apóstol Pablo dice aquí el gran impedimento que él tenía. Dice que él era un ministro del evangelio, él era un embajador de Cristo en cadena, él era un representante del evangelio, un representante de Cristo, pero que se encontraba en cadena, es decir, que estaba prisionero, estaba encarcelado por causa de predicar el evangelio. Pero a pesar de que estaba detrás de una reja, él estaba pidiendo a Dios que siga usando su vida para que él siga compartiendo el evangelio, y sí que lo hizo, y lo hizo a través de cartas. Por eso vemos todas las cartas que él escribió a la iglesia. Estamos en un contexto de pandemia, pero eso no nos debe parar y debemos de orar y de pedirle a Dios que Él nos siga usando a través de los medios que podemos tener a nuestros alcances para seguir compartiendo el evangelio. Si estamos impedidos de reunirnos o de acercarnos a las personas por contagio, pues entonces utilicemos las herramientas que ahora hay tecnológicas para compartir el evangelio y oremos para que Dios abra puertas para que ese evangelio llegue a través de esos medios a las personas que tienen que llegar. Número 4, Dios quiere que oremos por valor, por denuedo, valor poderoso para hablar de Cristo y las palabras correctas para hablar de Cristo. Mis amados hermanos, por todas estas cosas tenemos que orar por nosotros mismos, por nuestros hermanos en Cristo también y por nuestros pastores de nuestra iglesia. Termino, mis amados hermanos.
La vida cristiana es una vida de compromiso. El verdadero cristiano vive comprometido con Dios y con sus hermanos en la común fe. Si tienes compromiso con Dios, también tendrás compromiso con tus hermanos en Cristo. A la luz de la meditación de esta noche, nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso, con nuestros hermanos en la fe es la oración. En término práctico, la oración para con Dios y la oración para con nuestros hermanos de nuestra iglesia local y de la iglesia universal. Cada uno ajuste su vida a lo que de manera personal le ha hablado el Señor en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, Señor,